lo haremos porque lo que nos interesa al final es escuchar las historias que tienen por contar y acompañarlos de la mejor forma a ese proceso. La idea de hoy es escuchar un poco las ideas y como ya hemos hecho en otras ocasiones como el pitch, yo les voy a dar es como inputs, cosas que desde mi experiencia ya como realizador veo, siento, entiendo o dudo de las historias que ustedes están contando y ver cómo eso puede ayudarnos a seguir fortaleciendo la historia. Nunca de una cita como esta sale con la historia lista. Salimos es con nuevas preguntas, con nuevas dudas para explorarlas y seguir potenciando el proceso a futuro. Nuevamente saludarlos y vamos conversando. Súper, yo solo quiero reforzar algo que ya dijo Mario y el mismo Alejandro en términos de que estamos aquí, Alejandro con su apoyo técnico y yo desde CDI para mirar cómo los podemos apoyar de la manera logística, de lo que ustedes necesiten, porque queremos que se sientan siempre con la presencia de CDI para apoyarlos en lo que sea necesario para llevar a feliz término este proyecto. Gracias. Okay. Bueno, muchachos, si quieren, preséntense o hagan la introducción al documental. Juan Esteban, Andrés, Adrián Luenga, siempre me enreda el apellido, o Camilo, cualquiera que pueda pues hacernos ahí por la introducción, ¿vale? Eso es que habla bastante y eso está bien. Bueno, nosotros No escuchamos. Juan Esteban, no te estamos escuchando. No sé si de pronto estás hablando. Vale. Listo, vale, Juan, tranquilo, no pasa nada. Listo. Bueno, yo aprovecho. Buenas tardes para todos. Chicos, acérquense un poco a la pantalla. Buenas tardes. Saludado ahorita. ¿Cómo están? ¿Cómo está Alejandro, Carmen? Es un gusto para mí conocerlos. Mi nombre es Angie. Bienvenido. Gracias. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hay alguien está. Una clase de folclore que vamos. O sea, si está hablando alguien o no es que no sé. No veo nadie activado, entonces no sé si están hablando o es alguien de fondo. Alguien de fondo parece ser. No estamos escuchando nada, ¿cierto? No escucho. Sí, hay como hay algo de fondo, pero no. La verdad no sé por qué. Vale, creo que Juan... Si de pronto alguien otro del grupo, digo es por el tema del uso del tiempo, porque como después hay otro grupo. Hay otro grupo, sí. Si no hubiera más grupos no pasaría nada y uno extiende un poco, pero para que el grupo pueda usar de mejor forma no sé si hay otro miembro del equipo que pueda ir presentando o avanzando. Sí, mientras se reconecta Juan Esteban, que está desconectado, no sé, de pronto tuvo algún problema o algún inconveniente. Puede ser.
Tranquilo, ánimo, sin miedo. ¿Qué nos cuentan sobre el documental? Bueno, más o menos el título del documental, qué objetivo tiene el documental, bueno, lo que nos quieran ir pues hablando o comentando un poco sobre la trama de la historia, bueno, historia, el documental, lo que nos quieran ir contando, mientras de pronto Juanes, que es el director general, pues organiza un poco más lo que han hablado, ustedes han estado reuniendo esos días para finiquitar o dar ideas, esas cositas que han ido hablando, como porque entre todos pues escuchemos y de pronto pues podamos dar opiniones y puntos de vista. De cualquiera que nos quiera hablar. Bueno, pues yo soy el director de postproducción y la idea de este documental pues es eso, de visibilizar los casos en que se le deja de dar importancia a los hijos por parte de los padres, sí, por trabajo, por cualquier otro factor, y pues eso, dar una reflexión. Pues yo lo que he estado haciendo en estos días es investigar, pues por la parte técnica, cómo solucionar todos los problemas que tenemos. Resolución, el color, ¿sí? Vale. Sí, antes de que entremos a hablar temas técnicos, sí, cuéntenos un poco la historia, o sea, cuáles son los personajes, cuál es el recorrido de estos personajes. Ya tenemos un tema, los hijos que son invisibilizados por sus padres, ¿cierto? ¿Cómo contamos ese tema? O sea, a través de qué personajes o a través de qué proceso de un grupo de personajes, para entender un poco mejor. Pues ya el progreso que teníamos en eso, lo perdimos, ya tenemos que replantearlo todo por este tema de la cuarentena. Entonces, ayer hicimos reunión, pero no, o sea, el domingo hicimos reunión, pero nadie fue, solo fue Andrés, y después el lunes dimos otra oportunidad, pero tampoco respondieron los demás participantes. Ok, pero ya tienen identificados personajes o un hilo narrativo de la historia por donde se va a ir la misma. Digo, como para poder darle nosotros obviamente como un retorno, si necesitamos como un poquito de carne, como dice uno, ¿cierto? Como de donde poder darles un retorno. Digamos que los temas humanos suelen ser universales y eso los hace también demasiado amplios, ¿no? Ayer le decíamos a los grupos con los que hablábamos ayer, cuando yo hablo del amor, el amor es un tema universal, pero es enorme. Yo no puedo decir mi historia sobre el amor. No, mi historia sobre el amor, sí, pero la voy a contar desde la vida de dos parejas que son tres parejas, cada una son disímiles. Ya ahí empieza. Miércoles, ahí va el vendedor de aguacate. Buenísimo. Ay, caramba. Bueno, Juan Esteban, no sé si de pronto nos está escuchando. No, otra vez como que se desconectó. Juan Esteban ha abandonado la reunión, tiene como algún inconveniente. No sé si Adrián o Andrés quieran de pronto hacer como un complemento de lo que se había organizado, con las ideas que tenían. Nos contaban, bueno, que habían tenido como un problema ahí en las reuniones pasadas, sí, que tuvieron este fin de semana, pero en las historias de las últimas veces que hayamos hablado, que de pronto, bueno, Esteban otra vez se conectó, que de pronto está haciendo feedback, que de pronto han alcanzado a organizar. Alejandro decía, de pronto para Juan Esteban, que es como el director y que ha estado desconectándose, habló algo de que estaba tratando de resolver problemas técnicos, que el color, que la resolución de las cámaras que van a usar, y Alejandro les pidió el favor que de pronto mostraran, listo, ya se solucionó todo, dijo, ojalá, que necesitaba de pronto que le mostraran un poco más cómo era el hilo conductor de la historia, que tienen organizado hasta el momento, los personajes, del tema que, como decía Melgarejo, ya había organizado, que es como los problemas de padres e hijos. El documental se llama Sin Conexión, que creo que no lo habíamos remarcado, pronto lo nombramos, pero no lo habían retomado ustedes, Sin Conexión, por lo mismo, porque no hay una conexión entre padres e hijos. Y ahora sí, Juan Esteban, de pronto
tiene la posibilidad de ampliarnos eso, pues le agradeceríamos, o cualquier miembro del equipo, todos hacen parte del equipo, de pronto no han estado todos en las reuniones, pero tienen una idea de lo que han querido a ustedes armar de su documental. Se los escuchamos. Pues, o sea, nosotros sabíamos ya hasta lo que fue antes de la cuarentena, habíamos planteado todo cómo se podía desarrollar, pero hubo un problema, bueno, que ocurrió toda esta situación y hemos tratado de estar hablando con los demás miembros del grupo para tratar de organizarnos y pues que cada uno ponga de su parte para lo que puede ser la historia, pero en realidad nadie, solo Melgarejo y lo que es Andrés Oñate sí han estado como pendientes de eso y hemos tratado de ir tratando de darle forma, pero el resto nadie más ha... Lo único fue lo último que se habló en la reunión la semana pasada. Por eso, pero ¿qué avances han hecho hasta el momento? O sea, que tú como director del proyecto, ¿qué es lo que quieres contar? Digamos, más allá de los tropiezos técnicos que puede estar habiendo, ¿qué es lo que ustedes quieren contar? O sea, ¿cuál va a ser la historia? ¿Cuál va a ser la narrativa, los relatos, los personajes que van a ustedes recorrer en su historia, o por lo menos inicialmente? Ah, ok, sí, señor. Bueno, retomando eso, la idea que había planteado, la idea que habíamos tomado era la de un miembro del grupo que se llama Frey, y bueno, él había planteado el tema de sin conexión. Ya de ahí empezamos a mirar cómo podemos plantear eso desde que los niños, desde pequeños, sus padres, o sea, de cierta manera tratan de solucionar todo dándoles un celular, pero esto no siempre pasa así porque hay una diferencia de recursos muy grande en lo que es la sociedad. Entonces, así como muchos niños, pues la solución de los padres es llenarlos de cosas materiales, hay otros que recurren a otros medios que en realidad solo los lastiman, y es esa falencia que queremos mostrar. Ok. ¿Y cuáles serían los personajes, por ejemplo, que han pensado? ¿Han hablado con alguien? ¿Hay de pronto alguna historia que sea de alguno de ustedes mismos? Nosotros lo que queríamos respecto a los personajes era como que hubiera un propio de un niño, el cual pues se fuera narrando la historia desde la propia casa de él, ya hacia el exterior, de cómo se lo afecta en lugares como el colegio, o cómo va creciendo con esos daños hacia él. Se te escucha muy mal, la verdad, ¿no? Yo no sé si soy yo, pero yo no estoy captando muy bien lo que nos está No, sí, contando. sí, no se escucha, no se escucha bien, Juan Esteban. Se escucha, es como si tuvieras el micrófono en ganancia máxima y te hace como, te capta, amplifica, pero mete mucho ruido. Entonces, no sé si tengas... Sí, es que tienes si quiere, eso, cierra un momentico. Tiene el micrófono, mire que cuando uno habla de unas hace un feedback tremendo. Y es como si tuvieras muchísima ganancia en el micrófono. De pronto, no sé, está lejos del micrófono. No sé cómo, las últimas veces que hemos hablado, pues te había escuchado bien, ¿sí? El mismo problema de retroalimentación lo teníamos, pero se escuchaba más claro. Hoy, la verdad, sí se escucha muy entrecortado. Juan Esteban, y no te estábamos, Alejo ya también lo dije, me va a quedar callado a ver si de pronto soy yo nada más el que no, pero no se escucha muy bien. O sea, no sé si tienes alguna manera de revisar de pronto, pegarte un poco más el micrófono, pero disminuirle un poco la ganancia que pueda tener. De pronto tienes saturado el micrófono, pareciera como si fuera una saturación en el micrófono. O revisar ahí un poco, porque si no estamos escuchando muy bien. No sé si de pronto Camilo, mientras Juan trata de organizar, quiere contar un poco sobre... Listo, un segundo, dice Juan. Revisa así un poquito la parte de micrófono, ganancia de micrófono que tenga, o efectos de retroalimentación. Tiene la ganancia altísima. No sé si Camilo, Adrián o Andrés quieran contar algo sobre los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo han pensado contar el documental? Hablan de padres e hijos, quiénes son los papás, quién sería el papá o la mamá, quién sería el niño, cómo más o menos sería la trama.
Hay un poco para ubicarlos en ese sentido, es que nuestras historias, más allá del tema y de la manera como al final vayamos a contarla, siempre tienen que tener un personaje. Ese personaje, ayer lo hablamos con algún grupo, no siempre tiene que ser alguien que sale en pantalla, pero sí tiene que ser alguien que se percibe por parte del espectador. Básica y llanamente porque yo como espectador, la única forma como logro generar empatía en una historia es cuando yo veo que el que está del otro lado se puede parecer a mí o yo puedo entenderlo, por lo menos en sus vicisitudes, en sus problemas o en sus alegrías, lo que corresponda en la historia. Entonces la personalización nos lleva a tener que tener unos personajes, uno, depende obviamente de cada historia, uno o varios personajes que me permitan guiar. Entonces ya teníamos claro el tema de manera general, de manera todavía muy amplia, que es el tema un poco como, casi si se quiere, no del maltrato infantil, pero sí como un poco como ese olvido a los hijos, a veces los padres por dinámicas de trabajo, por dinámicas personales, lo que responda, pero entonces todavía es un tema demasiado amplio y sin tener un personaje delimitado, pues a mí en particular me queda muy difícil entender todavía hacia dónde va la historia y cómo va a ser contada la misma. Entonces, de pronto, si nos puede contar alguien del grupo eso, quiénes son esos personajes, si ya los tienen vistos los personajes, o si por lo menos los han pensado, quiénes podrían ser, aunque no los tengan todavía pues hablados, digámoslo así, pero uno más o menos intuye desde el dispositivo narrativo que uno quiere crear, quiénes podrían llegar a ser esos personajes. Nada. ¿Se escucha mejor? Vale, si quiere hable, si ya cierro micrófono, que cuando yo tengo el micrófono abierto usted me manda la ganancia. Vale, intente otra vez. Sí, es que no sé por qué hoy tuve este problema, pero ¿ya se escucha mejor? Listo. O sea, un personaje, decir, este va a ser el personaje, esta persona, como tal, la verdad, hasta ahora no lo teníamos planteado. Sí tenemos, por decirlo así, lo que sería la caracterización de ese personaje y cómo se desarrollaría a través de la historia. No sé si eso sea un inconveniente que todavía no tengamos una persona como tal designada para eso. De pronto cuéntanos lo que tienes definido hasta ahora. Bueno, sobre eso habíamos pensado, la historia iba a comenzar con un niño, el cual se encontraba en su casa con sus dos padres. La verdad sí, se ve de cierta manera un olvido, como decía Alejandro, por parte de ellos hacia él, y los papás cuando ven que el niño se porta mal o cosas así, lo único que hacen es darle un celular o entretenerlo con cosas para que ese mismo se distraiga. Ya después se ve cómo esto lo afecta en la escuela y en la misma sociedad, por decirlo así. Ok, y por ejemplo, si yo les preguntara, si yo les dijera a ustedes que me contaran la historia desde el punto de vista del personaje, es decir, sin conexión, es la historia ¿de quién? De Juanito, de Pedrito, y qué le va para qué. O sea, uno normalmente arma en el esquema narrativo quién es, o sea, digamos, no es lo mismo porque obviamente estamos aquí haciendo un producto con una intención documental y los documentales no son iguales que el periodismo, pero el periodismo nos puede servir de punto de partida y en el periodismo hablamos de las 5 Ws o las cinco preguntas clave que son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, quién es mi personaje, en qué momento de su historia estamos, de dónde viene o hacia dónde va, cómo va a contar, cómo va a ser ese recorrido y por qué está haciendo ese recorrido. ¿Cuál sería la razón de ser de este personaje? O sea, ¿por qué tenemos que contar la historia de los personajes que ustedes piensan escoger? ¿O por qué tenemos que contar una historia sobre este tema alrededor de los hijos? Bueno, el porqué como tal lo planteaba Juan Pablo, que fue el de la idea, pero él no está presente hoy.
¿Se escucha bien, perdón? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Listo. Él no está presente hoy, pero bueno, yo les puedo hablar más o menos de lo que él hablaba sobre eso. Y es que, bueno, él sí es un niño más pequeño, él tiene como que unos 11, 10 años, pero es como de cierta manera la vivencia de él, de cómo sus padres eh, se preocupaban por él desde pequeño, de no darle ese rechazo y de cierta manera enfatizar en él. Y pues en eso sí hubo bastante influencia de los padres de él, pero bueno, que la idea era de cómo él tal vez tuvo ese cariño de sus padres, pero hay muchos niños en este país que no cuentan con esa misma caridad, por decirlo así. So, porque creo que sí, ahí puede ver el guión que se tenía, que es lo que dicen. En el chat están diciendo algo de un guión, pero bueno, no sé. Les comparto el guión técnico. Aquí Ok. pueden ver el guión que se tenía planeado. Bueno, mientras voy a abrirlo, si algo, pues yo les comparto pantalla. No sé muy bien la verdad que... Ah, bueno, algo que ya creo que me habían mostrado la vez pasada, o nos habían mostrado a José y a mí, inclusive de la reunión que estaba, que esa vez usted dijo, pues más adelante me muestran, en la primera reunión que tuvimos con usted, Alejandro, que dijeron, más adelante me muestran de pronto un poco el guión y cómo va, porque en esa primera oportunidad, ahora la meta es replantearlo. Guión técnico. Pues si quiere, creo que lo compartió Melgarejo, sí. Si quiere, compártelo, Cristian, y nos lo vas comentando tú. De paso, explicarle algo a Alejandro rápidamente, de pronto por la forma como hablaba el director, digamos, general de esa historia es Juan Esteban Aristizábal, que era la persona que estaba hablando. Cuando nosotros lanzamos las propuestas en el Colegio Jardín La Duarte, pues dimos, digamos, oportunidad que quien quisiera presentar ideas que le parecieran interesantes, que impactaran a la sociedad, bueno, al entorno en que nos movíamos, pues la propusiera. Entonces convocábamos a diferentes estudiantes, incluidos profesores, y cada uno, inclusive la profe Martica fue una profe de una de las historias que también quedó, que es Historias de Vida Transformada, y pasó el niño, que no está, lástima, porque creo que él ha seguido, Juan Esteban me dijo que de pronto ha tenido inconvenientes, pero el autor, digamos, realmente de este documental, que es Sin Conexión, que tiene que ver con la desconexión que hay entre padres e hijos, es un niño de precisamente grado séptimo, por eso él decía que era más pequeño, y pues Juan Esteban tenía una otra propuesta, el director general tenía otra propuesta. Como había muchísimas propuestas, Alejandro, había más de 15 propuestas, nosotros nos tocó, digámoslo así, votar solamente, seleccionar 8, y yo les dije, porque yo fue el que estuve pues, en esa primera audición haciendo la parte de director general, José estaba con la parte de fotografía, entonces Juan Esteban él aspiró a director general. Le dije, Juan, si queda su documental bien, excelente, pero si su documental no ganara, estarían dispuestos a dirigir otro documental diferente. Entonces sí, que sí. Entonces Juan Esteban está en ese momento dirigiendo un documental que no fue su propuesta inicial. La propuesta inicial era contar un poco Bucaramanga, los sectores, y no ganó la propuesta. Entonces ganaron el tema Sin Conexión, el niño la explicó, le gustó, le pareció pues al auditorio que era, y la mayoría votó por esa, y Juan está dirigiendo en ese momento esa idea, ¿sí? Eso como por un poco. Entonces, si quiero ahora sí, Melgarejo, como por contarle un poco este documental, ¿sí? Que el director, digamos, nos está apoyando, pero no fue su idea original la que está realizando como tal, ¿sí? Entonces, no, perdón, Camilo, si quiere, compártenos la pantalla y muéstranos un poco lo del guión técnico. Que sí, profesor, no tiene razón porque, o sea, de cierta manera Juan Pablo, que fue quien planteó desde un principio, yo no he podido tener contacto con él desde la última reunión que hubo en el colegio como tal. Entonces, yo y Melgarejo habíamos tomado esa idea base de él y la habíamos tratado de plasmar en el boceto de guión que habíamos hecho, pero de cierta manera explicar el porqué y profundizar en la idea principal del documental me queda difícil sin haber podido estar en contacto con Juan Pablo desde aquella vez.
Juan Pablo se acabó de conectar ahorita, precisamente, está en la reunión, entonces a Juan Pablo, bienvenido de nuevo. Ya aprovecho porque después el espacio no da. Invito a este grupo a que nos reencontremos, primeramente porque al principio como que no nos hemos conectado y eso, aprovechando que están en este momento todos absolutamente conectados, están todos los del grupo conectados, los que conforman el documental, a que nos reorganicemos. Me parece que es una historia excelente. De pronto hoy se ha mostrado así, pero esa es una situación muy común. Y si Juan Pablo quiere opinar algo que fue como el de la idea, como la planteó allá, es un niño de séptimo, pero le vendió la idea al auditorio que eran profesores, estudiantes de noveno, 10 y 11, y contar un poco como la historia, bienvenido sea, y de paso, pues, los invito a reorganizarse y a seguir comunicándose, y que no se vaya de pronto, pues, a perder, y eso, listo, si han tenido desencuentros, que no nos encontramos, que no pudimos, pues es un buen momento, digamos así, por rearrancar, y que desde hoy, desde este momento, se reorganice, nos reorganicemos, nosotros con el profe José lo estamos apoyando, y rearranquen, ¿vale? Entonces, a Juan Pablo, bienvenido. Resumirle rápidamente, Juan Pablo, nos encontramos en ese momento con todo el equipo y con Alejandro y con la señora Carmen. Hemos hablado un poco del documental, pero quedamos ahí un poco como anclados o trabados sobre los personajes, quiénes son los personajes del documental, cuál es la trama, qué fue lo que usted mostró. Entonces, si Juan Pablo puede hablar y nos quiere comentar, excelente. Si no, pues yo procedería a mostrar un poco lo del guión técnico. Entonces, no sé si Juan Pablo nos pueda compartir algo. Listo, profe, es que no tenía internet, dice Juan Pablo, perdón. No, profe. Juan Pablo, ¿tiene micrófono? Que creo que es la última vez que nos conectamos. No tiene micrófono, ese es un problema, pues bueno, aquí delicado. Dice, no tiene micrófono. Bueno, sí, la vez pasada también pasó algo similar y él me iba escribiendo por ahí como las ideas en el grupo, y bueno, íbamos como armando un poco la historia. Voy a compartirles un poco el guión. Ya nos quedan realmente unos 8 a 10 minutos de este encuentro. La idea es tratar de pronto de cerrar ahí un poco. Voy a presentar la pantalla y espérenme, regálenme, ya estoy. Me confirma si están compartiendo, si están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, vale. Entonces, no sé si Cristian va hablando o Juan Esteban, porque siento que hay como algo, bueno, voy a descargarlo mejor. Creo que me está mostrando problemas en la visualización y más bien lo hablo directamente de Word porque siento que hay como unos cuadros allí traslapados uno sobre otro. Listo, ahora sí. Entonces, listo, Camilo. Eso es lo que tengo acá, dice guión técnico sin conexión. Y de pronto un resumen, no sé, de lo que tienen hasta acá. Tienen unos espacios, la cosecha de lo que no se siembra. Algo esto habíamos hablado la vez pasada, que ustedes querían como iniciar la última reunión que tuvimos, de pronto como con la ciudad en color gris y algo como así como se aprecia en ese dibujo, supongo que es de eso. Y acá pues tenían, digamos, armados, sí, un guión ya, efectos, una historia. O sea, que, Mario, perdón, es que yo creo que antes que centrarse realmente en el detalle tan específico, deberían trabajar en tener más clara la historia. O sea, si yo no tengo el modo de contar la historia de manera resumida en un minuto, va a ser mucho más difícil contarla con todo este montón de información. O sea, el esquema es al revés. O sea, primero yo tengo clara, yo creo que es justo lo que tú decías, de pronto es un tema hoy del enredo, de pronto la conexión y que no hubo problemas técnicos. Yo lo que llamaría de pronto para que el proceso pueda continuar de forma más organizada es que el grupo se reuniera nuevamente y aterrizara primero la historia global. O sea, uno normalmente va de lo mínimo a lo máximo. O sea, uno no hace enseguida todo el desglose, sino que primero dice qué quiero contar. Y el que quiero contar a veces es tan sencillo como en una hoja máxima, decir qué quiero contar, el tema, con quién lo quiero contar, quiénes son mis personajes y qué le pasa a esos personajes. Es decir, cuál es el recorrido que esos personajes van a tener en el proceso narrativo.
y con eso podemos entrar a trabajar ya ese detalle del guión técnico, de las escenas, de los momentos y demás. Porque de momento yo todavía, después de 35 minutos, no tengo claro cuál es la historia, entonces tampoco siento que entrar al detalle del guión técnico no nos está llevando como realmente a tener tan claro a dónde va la historia. Entonces creo que es más importante tener claro a dónde va la historia para a partir de ahí poder tener referentes, otros proyectos y demás. No sé cómo lo ve el grupo. Es que el problema es que precisamente yo estaba buscando que nos reunamos todos los miembros del grupo para cuadrar eso, pero de 9 personas solo tres han asistido a las reuniones y la verdad eso es un problema porque nosotros 3 podemos asistir a esas reuniones y cuadrar lo que podamos y ya cuando volvemos acá a esa reunión los demás, como si ven que es con profesores y eso, entran, pero en realidad no se logra nada con ellos. No, pero entonces en este caso no se concentren en los temas administrativos y que si se conectaron o no. Hay que ir moviendo la historia con las personas que estén y las decisiones a las que lleguen ustedes, quienes se reúnan, me refiero, deben ser el punto de partida y la bandera. O sea, las personas que no se alcancen a reunir por los temas técnicos, por lo que pueda ocurrir, por interés y demás, pues tendrán una participación en otro sentido, pero no quedarnos parando el proyecto porque llegue gente que no fue a la reunión a dar cuestiones nuevas. O sea, más bien es los que se reúnan y logren hacer avances, pues ya tienen la bandera y tienen que seguir liderando el proceso hacia adelante. Muchas gracias, Alejandro, me parece perfecto eso. Digo, para que el proceso tenga una linealidad mucho más orgánica con los que realmente están interesados en trabajar en el proceso y que la dinámica de reunión y eso no retrase realmente el resto del proceso. Vale, Juan Pablo creo que va a hablar, creo que se conectó con el teléfono del hermano, entonces si quieres puedes hablar, tranquilo, cuéntanos un poco si de pronto como lo que decía Alejandro de la historia, de resumirla en un minuto, es decir, si tú puedes resumir la historia, la idea como estaba en un minuto, ¿cómo sería la historia contada en un minuto? Pues de lo que yo pienso, una idea es, digamos, es algo como ya he hablado de esto, pero es unos padres que tienen a un hijo que el niño llora y para calmarlo, los padres le prestan el celular y entonces luego cuando el niño vuelve más grande, entonces ya como que se apropia no, o sea, ¿cómo es la palabra? Como se aprovecha de lo que le pasó en su niñez y ya quiere pedir todo y A mí se me cortó la última parte. Podría el tema técnico es como un poquito dando problemas. Podrían, a mí me están escuchando aquí, no sé si me escuchan o no. Sí, sí lo escuchamos. Es que yo escucho la última parte entrecortada, entonces, ¿pueden repetirlo? O sea, Juan Pablo, que si sí, puedes si puede repetir un poco. la última parte porque no te escucharon bien. Bueno. Que unos padres para calmar a un bebé le prestan el celular y entonces el niño se aprovecha de lo que le pasó en su niñez y entonces ya empieza a pedir todas las cosas y si no, pues forma una pataleta y todo. Sí, pero ¿y ese niño quién es? O sea, es que, o sea, es importante delimitar un poco más claro quién es ese niño. O sea, ¿por qué es importante contar la historia de ese niño? Por ejemplo. ¿Me podrías repetir? ¿Quién es ese niño? Porque, o sea, nosotros contamos historias de personajes que tienen algún tipo de relevancia. No importancia, que no es lo mismo, relevancia. O sea, que sus historias son relevantes para que otros, a partir de esa historia, aprendan, entiendan o acuajen concepto.
Entonces, me falta entender ese personaje que vamos a tener, ese niño que llora, que recuerda que los padres lo han abandonado, etcétera. Pero ¿quién es? ¿Es un niño? ¿Es alguno de ustedes? O sea, es que siento que está como muy enfocado en ficcionalizar el recuerdo, pero para inclusive ficcionalizar ese recuerdo debe haber un componente de investigación de un personaje real. O sea, acuérdense que estamos haciendo cortometrajes de no ficción, no de ficción, o sea, sino de no ficción, que es documental. Entonces, o sea, yo lo que creo, si quieres más... ¿Sí? Sí, sí. Es que, pues un ejemplo es un amigo que yo tengo que se llama Santiago. Sí. Bueno, él desde pequeño lo mimaban mucho y bueno, lo consentían y le compraban todo lo que él quería, pero digamos después de eso, el papá de él, como que lo echaron del trabajo y consiguió otra en el que ganaba menos, entonces Santiago, o sea, pues, o sea, es un poquito rebelde y a veces, y sí, a veces es un poco grosera con los papás. Ok, entonces, para que lo piensen un poco en casa y con calma, todas nuestras historias tienen que tener un inicio, un desarrollo y un final. Y obviamente en los documentales es muy difícil preverlo desde el comienzo porque se supone que vamos a trabajar con material real, pero uno en cierta medida uno intenta prever hacia dónde lo va a llevar. Después puede cambiar o no en el camino. Entonces, piénsense un poco cuál sería ese inicio, desarrollo y final de la historia. O sea, dónde empieza su personaje y dónde va cambiando en el camino y dónde termina. Nuestro personaje es la lógica de ese inicio, desarrollo y final es que los personajes tienen un arco de cambio, de arco dramático. El personaje que su padre lo golpeaba de niño, recuerda una serie de cuestiones y al final él habrá aprendido que cuando él es padre no va a hacer eso porque eso le hizo mucho daño. Ahí tenemos un arco de construcción de un personaje, ¿cierto? Entonces, toca pensar un poco esos personajes que van a tener. Yo los llamaría, y ahí les pido el apoyo a los profes Mario y José, a construir un poco con este grupo. Creo que el tema está latente, pero falta construir un poco quiénes serían esos personajes y qué historia van a vivir esos personajes para realmente empezar a encontrar el recorrido de la historia. ¿Sí se entiende eso que acabo de comentar? Vale, bueno, yo creo que, qué pena ahí que sí. Yo voy a contar un poco y ustedes me dicen o me desmienten si estoy equivocado. Ya, por poner un momentico acá la cámara. El que hablamos sin conexión la última vez y retomo y trato de armar un poco porque Alejandro dio un ejemplo, pero creo que no fue lo que ustedes enfocaron desde un inicio. No, eso fue un ejemplo aleatorio. Un ejemplo, sí, exacto, te entiendo. Pero entonces sí, hoy se vio la historia sin un hilo, sin personajes claros y así muy complicado. Y es lógico lo que decía Alejandro de cómo me muestran un guión, pero si ni siquiera están los personajes, cómo van a armar un guión, súper complicado. ¿Qué contaron ellos y qué tengo en la memoria de todas las cosas que han hablado? Y si algo José también me apoya, es la trama y la historia es problemas de padres e hijos. ¿Desde qué punto lo enfocó Juan Pablo desde el primer día que habló? Y así contó, porque es como si hubiese contado la historia, pero hoy de pronto quedó un poco eso ahí como olvidado. Él contaba y decía, ¿cómo desde niño? Yo, o sea, en lo que uno veía, uno trataba de entender que él quería como mostrar el avance en diferentes etapas de la vida de una persona, un niño, cómo cuando los niños están pequeñitos, por ejemplo, los papás, y él lo planteaba así, Juan Pablo, que era el de la idea, por ejemplo, cuando yo estoy pequeñito, mi papá y mi mamá están ocupados y entonces me dan un teléfono a mí como la solución. Inclusive, la última vez que hablamos, acuérdense, ustedes tocaron de que iban a tomar eso y que inclusive iban a tomar imágenes, ¿se acuerdan? De niños en la calle, que con drogadicción, que con problemas que se derivan de algo que pasó en su niñez con problemas con los papás. Por eso el documental se llamaba Sin Conexión. No hay una conexión entre padres e hijos. Entonces había como algo allí basado en la tecnología que es algo tan común
que era que le soltamos el teléfono a los hijos para que se entretengan y nos olvidamos de ellos, ¿sí? Y entonces los niños empiezan, digamos así, a crecer con un montón de problemas, con papás que nunca están y empiezan como a interrelacionar con su entorno, con sus amigos, sus compañeros. Algunos podían caer, eso todavía no está definido, pero ustedes hablaban de que podía caer en drogas. Juan Pablo hablaba de que cuando ya crecía, es decir, cuando ese niño se transformó, y yo me imaginaba en ese entonces, decía, bueno, armará como diferentes etapas y allá le preguntará de pronto a diferentes, digamos, personajes, porque se sobreentiende que era como la misma persona que iba evolucionando y cómo esa persona fue cambiando su actitud y posiblemente terminó en las drogas o terminó siendo alguien que realmente no quería nada que ver con sus papás de ningún punto, hijos y padres totalmente desconectados, con muchos problemas. Juan Pablo ya habló del capricho, como que eran caprichosos, que los consentían. Esa era una. En esa oportunidad se abrió así. Yo me acuerdo que todo el mundo, sí, eso es algo latente. Hoy en día es muy cierto. Todo el mundo le da el teléfono al niño o a la niña para que se entretengan y me dejen hacer otra cosa. Y eso fue algo que caló en esa oportunidad y fue uno de los documentales más votados porque es una situación que es el pan de cada día hoy. Es decir, eso, darles tecnología. Entonces no era tanto, porque ellos no lo enfatizaban tanto hacia el maltrato, por eso decía, no es que Alejandro trató de darles como una ilustración, pero no era tanto el maltrato, sino cómo esa tecnología que usted le daba generaba una desconexión con los padres, ¿sí? Entonces la historia no era tanto el maltrato, porque ni siquiera lo hablaste, creo, Juan Pablo, que era el de la idea, que se maltratara o que se les pegara a los hijos, no era que se dejaban a los hijos allá con su tecnología y que crecieran con eso, y después más adelante se recogían como las consecuencias. Entonces, sí falta, la verdad, que definan un poco. Yo creo, Mario, si quieres, inclusive como por tiempo, porque ya está el otro grupo y la idea es pues, que los grupos tengan el tiempo disponible completo. Yo creo que podríamos poner una especie de, no lo vean como eso, pero por ponerle un nombre común a todos, una tarea, pero no lo vean como una tarea formal, sino más bien como un ejercicio narrativo, es que exploren en algunos posibles personajes, o sea, hablen con sus amigos, mejor dicho. O sea, esta idea que así como nos están planteando, se entiende que es algo que es muy desde la vivencia personal. Hablen con amigos y pregúntenle sensaciones, emociones, lo que sienten al respecto de este tema, sus propias vivencias. O sea, hagan una primera investigación de esa vivencia para empezar realmente a delimitarlo más, porque siento que, tal cual como pasaba con un grupo ayer, está demasiado amplio el tema. Y cuando los temas están demasiado amplios, o sea, los temas tienen dos posibles problemas, o que son demasiado amplios o que están demasiado acotados. Como les decía antes, estos temas son temas universales. Esta historia de niños que están en estado de abandono, de descuido, etcétera, pues es un tema muy amplio, hay que acotarlo un poco, pero hay que encontrarle realmente quiénes son esos posibles personajes, así sean hasta ficticios, pero, o sea, si sean ficticios me refiero a que no sea una persona real que va a salir hablando, pero sí hay que llenarlo de contenido a partir de investigar y de preguntarles a otros qué sienten respecto a ese tema, porque siento que no está claro el foco del tema y está entonces el tema súper amplio. Los niños que los papás los abandonan y los descuidan, pero ¿hacia dónde va eso? ¿Hacia dónde nos lleva eso? Falta acotarlo un poco, entonces yo creo que podríamos hacer un ejercicio y es que los chicos investiguen un poco en su entorno, hablen con sus otros amigos, con sus compañeros, ¿cierto? Con amigos del colegio y amigos fuera, qué sienten respecto a ese tema y con la información que puedan recabar de ahí podamos ir a empezar a hilar, pues justo junto con el profe Mario y el profesor José, recabar un poco e hilar un poco la búsqueda, porque lo que siento es que están es como desperdigado, pero hay un tema, o sea, está ahí, falta es como organizarlo. Bueno, yo creo que sería todo por hoy. Ya nos están esperando el otro grupo. Entonces, muchachos, los invito a que se sigan reuniendo, que no pierdan la conexión, no hagan desconexión, hagan conexión entre ustedes. Y ahí vamos a estar nosotros recordándoles y apoyándoles. La idea es buena. La idea se puede llevar a buen término, puede dejar un mensaje muy interesante a muchas personas, dependiendo como lo quieran ustedes contar, mostrar sus críticas, sus construcciones. Los invitamos a que sigan trabajando, ¿vale? Nos vemos en una próxima oportunidad, nos estamos comunicando por WhatsApp, ¿vale? No se desconecten, no hagan desconexión, que es su documental, ¿vale? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, muchachos, que tengan buena tarde. Piénsenlo un poquito, sin problema, y nos contactan a todos para seguir avanzando.
Listo, ya le estoy escribiendo a los del otro grupo. André. Y venga y pausa la grabación. Vaya, les escribí, esperemos que se empiecen a conectar.